eh, compartiendo pues este foro en el cual pues la educación médica continua es muy importante. A mí me encanta mucho esta parte de la medicina, la tecnología, sobre todo aplicada en diabetes. Y les voy a platicar un poquitito de lo que hay actualmente y además de la experiencia que hemos tenido en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre utilizando esta tecnología, de la cual inclusive la doctora Escarela ha sido parte de esta experiencia. Juntos arrancamos un programa de microinfusoras de insulina junto con el servicio de pediatría. Y actualmente, bueno, yo continúo con dicho programa. Con respecto a la tecnología en diabetes, la tecnología en diabetes vino a raíz de mejorar el control de los pacientes que viven con diabetes. Nosotros sabemos que en México aproximadamente el 10% de la población tiene diabetes y aproximadamente cada encuesta nacional de salud se encuentran un 3 o 4% de nuevos casos de diabetes en pacientes, en individuos mayores de 18 años. Y una de las situaciones más importantes que puede existir dentro de estas diabetes es la diabetes tipo 1. Recordemos que el 5 al 10% de los casos de diabetes es tipo 1, por lo tanto, estaríamos hablando que de alrededor de 450,000, 500,000 pacientes en México que pueden vivir con diabetes tipo 1. Mucha de la tecnología está enfocada a este tipo de diabetes, pero también puede ser aplicable a la diabetes tipo 2, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, las glucometrías capilares que son obtenidas a partir de medición con glucómetros, pues es una parte importante en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes con diabetes. ¿De dónde viene el término tecnología en diabetes o cómo se define más bien la terminología de tecnología en diabetes? Es un término que se usa para describir los equipos, los dispositivos o los programas que le ayudan a la gente con diabetes para manejar su enfermedad y mejorar las condiciones de la misma. Tan sencillo como un mensaje de texto y que pueda ser monitoreado por el médico. Eso ya estamos hablando de la aplicación de la tecnología en el monitoreo de diabetes, tan complejo como un monitoreo continuo de glucosa con una situación de software que nos permite visualizar a distancia este tipo de situaciones, o una microinfusora de insulina en la cual nos permite hacer la modificación del tratamiento dependiendo de las características de cada paciente y los patrones que puede tener. ¿Desde cuándo empezó a evolucionar esta tecnología? Aproximadamente hace 3 décadas. Y la finalidad y los objetivos que fue persiguiendo esta tecnología fue mejorar el control, facilitar el tratamiento y así como la mejoría de la calidad de vida. Dentro de las situaciones más importantes que ocurrieron dentro de la tecnología fue el avance en la toma de glucosas capilares. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco cómo fue evolucionando. Estas son las 4 áreas de desarrollo que tiene la tecnología en diabetes y vamos a hablar de cada una de ellas un poquitito. Con respecto a la administración de insulina, pues tenemos que la insulina se ha ido administrando con diferentes dispositivos. Teníamos las jeringas, estas jeringas que se ocupaban, que eran reusables, que se tenían que desinfectar o hervir, y entonces, estas jeringas utilizaban las insulinas de origen animal, ¿no? O sea, las bovinas o las porcinas como parte de su aplicación. Han ido evolucionando los dispositivos hasta la utilización de jeringas con agujas de una tecnología mayor, con menos dolor, que tienen la capacidad de tener una mejor administración. Recordemos que en estos tipos de administraciones es importante elegir qué tipo de jeringa utiliza el paciente para que tenga un tratamiento óptimo. Algo que pasa muy frecuentemente y que a veces no tomamos en cuenta es elegir la jeringa de acuerdo a las unidades que el paciente requiere. Si elegimos una jeringa de 100 unidades, cada rayita viene de 2 unidades y entonces no podríamos administrar dosis nones. Tendremos que siempre administrar dosis pares. Y entonces también eso es parte de la evolución en esta situación de administración. También tenemos lo que son las plumas de insulina, que pueden ser desechables
o pueden ser recargables, y algunas que inclusive utilizan dispositivos recordatorios digitales para saber si el paciente se aplicó o no la insulina, así como el conteo de insulina que lleva a partir del cartucho que está utilizando. Otra de las situaciones es el monitoreo de glucosa. Bueno, el monitoreo de glucosa antes se realizaba en épocas muy antiguas, pues la manera de monitorear la glucosa de los médicos era ver las características de la orina, inclusive probar la orina para saber si tenía un sabor dulce. Eso pues establecía que teníamos una cantidad de orina o que el paciente ya había rebasado su umbral de glucosa. Recordemos que el umbral es de 180 a 200 y entonces ya estaba excretando una mayor cantidad de glucosa y esto aumentaba esta situación. Después vinieron las tiras colorimétricas para detectar la glucosa en la orina y finalmente el glucómetro, que ahorita vamos a ver cómo fue evolucionando. Y actualmente tenemos los monitores de glucosa, tanto en tiempo real, los retrospectivos, por ahí el iPhone de Sebastián se prendió. Y tenemos ahorita los monitoreos de tiempo real, inclusive con una conexión remota para ver el monitoreo en otros lugares. Luego tenemos las herramientas para recolección de datos. Casi todos los glucómetros que utilizamos actualmente tienen sus programas para hacer la descarga de datos, inclusive que nos hagan las gráficas y que nos reporten variabilidad de acuerdo a las desviaciones estándar, a la variación en desviaciones estándar, que eso ahorita vamos a hablar, que es un factor muy importante para entender la tecnología. Y también tenemos otros dispositivos que utilizamos, por ejemplo, los que nos ayudan en la diabetes tipo 1 para el conteo de carbohidratos, como el Fat Secret, que es una aplicación en donde nos dice cuánta cantidad de carbohidratos tiene cada alimento, de proteínas, de grasas, y con eso hacemos el cálculo de la insulina que se va a aplicar. Y los sistemas de administración de insulina que responden a glucosa. Fíjense que aquí la evolución ha sido padrísima. Tenemos lo que son las microinfusoras de insulina que antes pues no tenían un monitor de glucosa asociado. Ahora ya tenemos varias que tienen monitor de glucosa asociado, pero ahora ya tenemos unas microinfusoras de insulinas que tienen un sistema cerrado que se llama closed loop. Esta situación hace que la propia microinfusora ajuste tanto cuando hay hiperglucemia como hay hipoglucemia, la infusión continua de insulina que tiene con las mediciones con el monitor continuo de glucosa. Entonces, esto ha evolucionado, estamos esperando toda esta evolución de la tecnología hacia lo que tendremos que conocer como el páncreas artificial, en el que se administre no solamente insulina, sino también se administre glucagón, dependiendo de los niveles de la glucosa que se registren en el monitoreo. Vean, esto es parte de la evolución de las jeringas de insulina. Aquí tenemos una jeringa. La evolución aquí ha sido sobre todo en el dispositivo, en el bisel de las agujas, que facilitan y disminuyen el trauma y por tanto evitan la inflamación y también las alteraciones locales de la aplicación. También, pues bueno, la evolución asociada a las jeringas ha sido la evolución de las insulinas, que han pasado de ser derivadas de animales a humanas obtenidas por recombinación genética, que también disminuyen los efectos locales. Y aquí tenemos la pluma de insulina. Hay dos plumas de insulina, una donde ya viene el líquido cargado en la pluma y otra en donde se recarga un cartucho, que es el que va a ser utilizado en esta pluma recargable. Las plumas de insulina se introdujeron en 1981. Son una herramienta muy fácil de usar. Para el paciente ha mejorado mucho la exactitud del tratamiento, la facilidad y en general mejora la calidad de vida de los pacientes. Algunas de las plumas inclusive tienen dispositivos audibles, mecanismos por los cuales el paciente puede escuchar con número de clics la cantidad de insulina que está cargando, por ejemplo, para aquellos débiles visuales o inclusive con ceguera ya establecida, y que sepan cuántas unidades se pueden aplicar, que ese a veces es un tema con los pacientes con disminución de la agudeza visual. Hay estudios que demuestran que la pluma de insulina contra la aplicación convencional en jeringa mejora la adherencia de los pacientes y, por supuesto, la mejoría en el control glucémico es significativa con el uso de este tipo de dispositivos.
Aquí, bueno, cada empresa que manufactura insulina hace su propio dispositivo de aplicación. Aquí tenemos una de las plumas hechas por Novo Nordisk. Y aquí tenemos, bueno, estas son las dos plumas hechas por Novo Nordisk, una que es recargable y otras son desechables. Y actualmente cada 3 o 4 años están evolucionando para mejorar sus dispositivos. Estas son las ventajas que tenemos. Estas son algunas de las evoluciones que ha tenido. Miren, algunas vienen con situaciones digitales para saber la cantidad de insulina total que se ha administrado. Algunas inclusive pueden tener un enlace hacia un software y entonces nos permite saber también el número de aplicaciones en el día, la cantidad de insulina, y también si haces la descarga del software de la glucosa, también puede hacer unas gráficas que permiten ver la visualización del comportamiento de la glucosa. Aquí hay la evolución de muchas plumas, que algunas son digitales, algunas son manuales. Y dentro de la evolución de estas plumas también tenemos lo que son las plumas digitales. Está esta Cystapen y el InPen, en las cuales, además de reportar la cantidad de insulina que se usa, también se puede hacer reporte de las glucosas, vean en el software, de tal manera que podemos ver como una gráfica en los horarios en los que se administró la insulina, la cantidad y el reporte de la glucosa sanguínea. Inclusive, si de acuerdo al número de veces que el paciente se hace una determinación de glucosa, puede inclusive hacerse el cálculo de la hemoglobina glucosilada promedio, que ocurre en un periodo de tiempo, habitualmente es de 2 a 3 semanas más o menos, y que nos puede dar una idea del control del paciente. Estos son los capuchones de insulina que son muy útiles, por ejemplo, en pacientes que olvidan frecuentemente si se aplicaron o no la dosificación, o en niños inclusive, en donde establece el horario en donde se aplicó la cantidad de insulina y además tienen alarmas con la finalidad de que si se omitió una dosis, suene la alarma y entonces le avisa al paciente que ha omitido una dosis que tiene que aplicarse. Entonces, vean cómo han evolucionado. No solamente ha evolucionado la tecnología en la administración con plumas, sino también algunos pacientes tienen problemas en la absorción de la insulina de acuerdo al sitio de aplicación. Estos son unos parches en los cuales tienen un dispositivo que aumenta la temperatura en la región local y se activa antes de la aplicación para aumentar el flujo sanguíneo a nivel del sitio de aplicación, y cuando se aplica al paciente, entonces este flujo sanguíneo hace que haya una mejor absorción. Entonces, estos son cuando se detectan problemas de variabilidad glucémica posterior a la aplicación, y no es para todos los pacientes, por supuesto, sino solamente en los pacientes en donde hay este tipo de características. Hay otros dispositivos, por ejemplo, el iPort. Este lo comercializa la marca Medtronic. No es muy usado. Yo tuve una experiencia con algunos pacientes ahí en el 20 de noviembre. Realmente, tal vez el costo en dinero es mucho mayor a tal vez el beneficio que se tiene. Y son puertos en los cuales se inserta una cánula en el tejido subcutáneo, que es una cánula usualmente blanda y flexible, no es metálica. Esto se da por un insertador, y aquí hay un cojinete por el cual se administra la insulina, ya sea por jeringa o por pluma de insulina, y esto nos permite durante 3 días estar haciendo la administración subcutánea y evita el número de piquetes, evita que el paciente se esté picando continuamente. La verdad es que yo he tenido pocos pacientes que realmente tienen fobia a las agujas, pero podría ser una buena alternativa para ese tipo de pacientes. Esta es la evolución del glucómetro, vean. La situación con el glucómetro, este fue el primer glucómetro, la marca fue Ames, y era un glucómetro pues realmente que parecía un radio de transistores, ¿no? Creo que ustedes ya están muy jóvenes como para recordar los radios de transistores, pero era así. Fueron introducidos en la década de los 60, la primera marca ya se las mencioné, y empezó a haber una mejoría significativa en el control del paciente, sobre todo en los episodios de hipoglucemia, que realmente eran los que más preocupaban y te causaban más complicaciones. Y se podía realizar en múltiples ocasiones al día, y además podría ser portátil. Bueno, con ese tamaño, pues de todo modo se podía trasladar.
Lo que les decía que antes se veían las características de la orina, algunos textos dicen que se prueba la orina, entonces otros veían la viscosidad de la orina y si estaba viscosa se pensaba que había glucosa en ella. Aquí fueron las tiras colorimétricas, ¿no? Que detectaban si había glucosa o no en la orina. Si se presentaba la glucosa, pues entonces se consideraba que había más de 180 a 200 de glucosa en la orina y eso hablaba de descontrol. Así fue, estos son otros glucómetros que fueron evolucionando a través del tiempo de la marca Reflolux. Y bueno, los glucómetros que tenemos actualmente y que han evolucionado, cada marca tiene un glucómetro de acuerdo a la manufactura y sus características, pero algo muy importante en los glucómetros y que tenemos que verificar es que todos tengan una ISO 9000 o por lo menos estén autorizados por FDA. ¿Por qué es importante? Porque el coeficiente de variación de un glucómetro no debe rebasar el 10% con respecto al control de una glucosa sérica. Si el coeficiente de variación rebasa esta cantidad, pues estamos hablando de un glucómetro que no es confiable. Entonces, siempre que salga una marca de glucómetros, tenemos que verificar que tenga estos controles de calidad. Hay algunos dispositivos ya que se pueden conectar a los celulares. El día de hoy tuve una grata sorpresa con una paciente en el 20 de noviembre que traía un dispositivo de estos y que realmente tenía una buena calidad en su determinación. Lo comparamos contra un glucómetro, el de los que utilizamos ahí en el 20 de noviembre, que es un One Touch, que tiene está estandarizada su uso y la verdad, pues fueron muy similares las mediciones. Y esto le ha facilitado la vida a los pacientes. Luego tenemos lo que es el monitoreo continuo de glucosa. Nosotros cuando tenemos una toma de glucómetros, la verdad es que solamente estamos como viendo una sola fotografía de la vida de este paciente en un día. Por lo tanto, hay momentos en el día en los cuales no sabemos qué está pasando con su glucosa y para eso se implementó dispositivos de monitoreo de glucosa continuo. El monitoreo de glucosa continuo no mide la glucosa capilar, mide la glucosa de líquido intersticial, ya que el dispositivo de medición se inserta en el tejido subcutáneo. La glucosa intersticial tiene una peculiaridad, que no tiene un retraso más o menos de memoria de glucosa de 5 minutos. O sea que esta glucosa que estamos tomando intersticial fue la que ocurrió hace 5 minutos. Por lo tanto, se requiere un mayor número de tomas para establecer un patrón de comportamiento y de esta manera hacer un reporte y ver los patrones de comportamiento. Normalmente todos los monitores continuos de glucosa, sean en tiempo real o sean retrospectivos, utilizan un algoritmo para calcular y hacer las curvas de comportamiento de glucosa. Hay tipos de monitoreo de glucosa que son en tiempo real y que son por vía inalámbrica, que esta transmite hacia un dispositivo. Vean, aquí está la transmisión de un monitor continuo de glucosa que está asociado a una microinfusora y está reportando una glucosa de 85, pero con un algoritmo que hizo con las determinaciones previas, nos está diciendo que esta glucosa de 85 en los siguientes 30 minutos va a tender a subir. Entonces, con eso también podemos hacer cálculos de dosis o también puede reportar que va con tendencia a la baja. Y entonces también el paciente puede prevenir un episodio de hipoglucemia y las microinfusoras nuevas lo que hacen es que detienen la infusión de insulina cuando tú le pongas el umbral al que se debe detener la infusión de insulina. Y luego están los monitoreos que son retrospectivos. Aquí tenemos el famoso iPro. El iPro es un monitoreo en el cual aquí el dispositivo se inserta y aquí tiene el transductor y este transductor guarda los datos durante aproximadamente 14 días. Durante de 7 a 10 días más o menos. Y después esta descarga se hace en un software llamado CareLink y nos marca los gráficos y el comportamiento de la glucosa. Antes de continuar, es muy importante que consideramos... Una sesión de diabetes. Antes de continuar, es importante que consideremos que cuando utilizamos tecnología tenemos que entender alguna terminología.
Cuando tenemos estos monitores de glucosa, se nos reporta el tiempo en rango y el coeficiente de variación de glucosa. Hablando del tiempo en rango, ya se estableció un tiempo en rango adecuado para un paciente. ¿Qué significa esto? Que un paciente debe permanecer entre 70 y 180 de glucosa por lo menos el 70% del tiempo para que la glucosa promedio que se reporte esté alrededor de 7% su hemoglobina glucosilada. Entonces, un criterio para decir que un paciente está bien controlado y que se está vigilando con monitoreo continuo de glucosa es que su tiempo en rango esté por arriba del 70%. ¿Ok? Nosotros en el 20 de noviembre, en el programa que les voy a presentar, los pusimos en un tiempo en rango más estricto, entre 70 y 150, y hoy les voy a presentar los resultados. Y la otra es el coeficiente de variación. Recuerden que la glucosa tiene algo que se llama variabilidad glucémica. Y la variabilidad glucémica es todos los ascensos y descensos de glucosa que ocurren en el día. También hay un criterio para establecer que hay una adecuada variabilidad glucémica. Y aquí se considera ideal que la variabilidad glucémica sea menos de 36%. Y ahorita vamos a ver cómo reporta estas situaciones los monitoreos continuos de glucosa y los dispositivos de lectura de las microinfusoras de insulina. El monitoreo continuo de glucosa puede medir la glucosa cada 10 segundos y reportar glucosas en tiempo real, reportes cada 5 minutos después de estas mediciones. Se pueden programar alarmas y recordatorios. No tiene el médico que estar continuamente ajustando esto y permite tomar decisiones al paciente y también al médico. Es muy útil para la prevención de hipoglucemias, sobre todo aquellas que van a conducir a un riesgo mayor del paciente de tener complicaciones. Hay monitores de glucosa que inclusive tienen una nube en la cual pueden estar conectados más personas, por ejemplo, en los niños que tienen su monitor de glucosa y que dependen de los papás o dependen del maestro para tratar un cuadro de hipoglucemia, y entonces le mandan las alarmas a los papás o a los maestros para ir a vigilar al niño y que entonces se haga la modificación o que tome algo para evitar un episodio de hipoglucemia. Esos no los tenemos en México, son los Dexcom, y la verdad es que es una buena herramienta. Bueno, estos son de los primeros que se utilizaron. La verdad, aquí estaba el dispositivo con el insertador y aquí estaba el lector de la glucosa. Estos inicialmente fueron los Guardianes de Medtronic y actualmente van a sacar el Guardian 3. La verdad es que estábamos esperándolo con muchas ansias porque aparentemente mejora la medición. Luego estos son los Dexcom, el Dexcom G5 y el G6, que son dispositivos de monitoreo de glucosa que pueden mandar directamente hacia un programa en el celular o pueden tener un dispositivo, un lector, dispositivo para hacer las variaciones y después se pueden descargar. Vean cómo hace las curvas y nos da el comportamiento del paciente. Esto que se ve aquí en gris en ambos, tanto en el celular, la franja en gris, es el tiempo en rango. Eso lo establecemos nosotros. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con alto riesgo de hipoglucemias, adulto mayor o niño, y que sus metas cambian, el tiempo en rango puede modificarse, puede subirse el tiempo en rango para mantener al paciente en ese tiempo en rango. Actualmente el monitoreo, se considera monitoreo continuo de glucosa a un dispositivo que tenemos actualmente, que es el Freestyle Libre. Este es su antecesor del Freestyle Libre, que fue el Freestyle Navigator. ¿Qué es lo que hace en este tipo de dispositivos? Pues con un sensor, este dispositivo se acerca al sensor para que pueda ser tomada la lectura de la glucosa. Estos son los primeros. Este es el que tenemos actualmente en México, que es el monitoreo de glucosa sistema Flash Freestyle, y con este sensor, este dispositivo se acerca y entonces se hace la lectura. Otra manera de hacer la lectura es si nuestro celular es compatible con un software que se descarga en aplicación, pues no necesitamos este dispositivo lector, sino el propio celular puede acercarse y puede hacer la medición de la glucosa. Y la ventaja del celular es que sube todos los datos a una nube y nosotros como médicos podemos conectarnos a esa nube y poder hacer una monitoreo remoto de los pacientes. Vean, esta es la manera en cómo se hace la determinación. Hay otros monitores continuos de glucosa. Este es hecho por Roche, se llama Eversense
y es un pellet que se coloca subcutáneo que requiere un transductor para mandar la señal hacia un dispositivo móvil. Y vean el tamaño, realmente es muy pequeñito. Y la ventaja de este es que dura 3 meses. El Freestyle libre duraba 14 días solamente y este puede durar hasta 3 meses. Desventajas de esto, el costo. Un Freestyle libre de 14 días te cuesta 1,300 pesos y el costo de este es alrededor de 80,000 pesos por los 3 meses. O sea, realmente es muy alto. Tal vez en nuestra población no habría muchas personas que pudieran utilizarlo. Cuando nosotros vemos a un paciente, pues le pedimos que haga determinaciones de glucosa para hacerle los ajustes a su tratamiento, pero muchas veces nos perdemos horarios importantes. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, esta paciente que se tomó después del desayuno y tenía 149, pero no supimos qué tuvo antes del desayuno y tampoco supimos a cuánto llegó antes de la comida y después ya no se hizo monitoreo en el resto del día. Y como ven, pues tiene muchas glucosas altas y glucosas bajas, y entonces tenemos puntos que no podemos monitorear. Este es el monitoreo de la misma paciente con el iPro, con el de Medtronic, que fue el retrospectivo, y vean el comportamiento. Si yo le tomo una glucosa aquí a las 4 de la mañana, digo que está bien, y si le tomo una glucosa a las 3 de la tarde, digo que está bien. Pero si le dejo de tomarle glucosas entre las 9 y la 1 de la tarde, pues no me doy cuenta de estos picos postprandiales que está teniendo, ¿no? Igual que lo que pasa en la tarde, y se sale del tiempo en rango, ¿no? Entonces, de esta manera, el monitoreo de glucosa viene a mostrarnos este tipo de comportamiento que tienen algunos pacientes. Y su coeficiente de variación, aún a pesar de estar así, está en 36,9%, casi está en meta, pero su tiempo en rango es de solamente del 48%. Entonces, como ven, es una paciente que está totalmente fuera de control, tiene una alta tasa de hipoglucemias. ¿Cuándo se considera dentro del monitoreo continuo de glucosa que es alto en los episodios de hipoglucemias? Más del 3%. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ella tiene 5% y está teniendo una cantidad mayor de hipoglucemias que la ponen en riesgo de complicaciones. Vean el coeficiente de variación que tiene. Aquí es de 29%, pero tiene estos picos de glucosa. O sea, puede tener un coeficiente de variación normal, pero tener hiperglucemia en algunas áreas. También aquí, miren, toda la madrugada estuvo alta. Entonces, para eso nos sirve el monitoreo continuo de glucosa. Este es otro paciente con un tiempo en rango de solamente 39%, vean, los picos de hiperglucemia que tiene por la mañana, pero parece ser que son precedidos de unos episodios de hipoglucemia. Probablemente está haciendo un fenómeno de Stomoggi y esto haga que tenga hiperglucemia. Entonces, ¿qué tenemos que corregir? Que no disminuya la glucosa aquí para que esto no se presente, y eso también es importante conocerlo. A veces lo que ocurre es que si nosotros vemos hiperglucemia matutina, lo primero que hacemos es aumentamos insulina y a veces no pedimos glucosas en la madrugada para saber si están haciendo hipoglucemias, y esta hiperglucemia matutina es reactiva. Es reactiva a la hipoglucemia, que es el Stomoggi. Y bueno, y su coeficiente de variación está alto. Vean el tiempo en rango de este paciente, está en 14%, pero su coeficiente de variación es normal. ¿Qué pasó en este paciente? Al subir su tiempo en rango, pero no tener tanta variabilidad de los patrones de glucosa, se mantiene su coeficiente normal, pero muy mal controlado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandar al paciente en tiempo en rango y con un coeficiente de variación normal. Entonces, en estos pacientes de difícil control, pues el monitoreo continuo de glucosa es muy importante. Pero también hay pacientes que no son candidatos a terapia convencional con insulinas que tenemos. Afortunadamente, en la institución tenemos, en el ISSSTE, tenemos insulinas de larga duración, como la glargina, como la Detemir, y tenemos al menos 2 insulinas de acción ultra rápida, como la Lispro y la Aspart. Tenemos glulicina, y también tenemos lo que son las insulinas humanas, que es la NPH y la regular. Y podemos ir haciendo cambios en los esquemas para intentar controlar al paciente. Pero si esto no funciona, entonces tendríamos que considerar la alternativa de una terapia con microinfusora de insulina. Esta fue la primera microinfusora de insulina, vean, parecía como propulsor espacial, ¿no?
Y esta situación empezó su investigación en la década de los 70 y posterior a 20 años fue cuando ya realmente la terapia se hizo realidad. El uso puede ser tanto para la medicina pública como privada y en Estados Unidos el 40 al 60% de los pacientes con diabetes tipo 1 la usan. En México realmente no se tiene una estadística clara de cuántos pacientes usan este tipo de terapia y hasta el día de hoy solamente tiene la opción de conseguir en México una sola marca, que es la marca Medtronic. Estos son dispositivos que de manera continua están haciendo infusión de la insulina a la vía subcutánea. El tipo de insulina que utilizan son insulinas ultra rápidas, que puede ser insulina Lispro o Aspart, y se pueden programar diferentes patrones para dar una cuestión basal y dar una cuestión prandial con cada alimento que haga el paciente. Se puede personalizar las infusiones, porque, por ejemplo, algún paciente que es deportista puede requerir menos insulina en los días que haga deporte y entonces puedes hacer un patrón para cuando haga deporte. Por ejemplo, es muy frecuente que en las mujeres con diabetes tipo 1, cuando tienen su periodo menstrual, tienden a descontrolarse y puede haber una programación para el periodo menstrual o para una enfermedad, tanto hombres para mujeres. Y cuando se compara con la terapia convencional, que es el basal bolo, es igual de efectiva para el control del paciente, nada más que disminuye los episodios de hipoglucemia comparado con la terapia convencional, nada más que hasta el momento no se ha demostrado que sea costo efectiva comparada contra la terapia convencional. Una microinfusora de insulina de las más modernas cuesta alrededor de 135,000, 140,000 pesos como compra, y más o menos los insumos mensuales oscilan entre los 6,000 y 8,000 pesos. Pero bueno, la verdad es que no todos los pacientes son candidatos y los pacientes candidatos les va muy bien. Hay otras marcas como la Omnipod, como las de Roche. Estos son algunos de los modelos que han ido evolucionando a través del tiempo. Nosotros tenemos a los pacientes con la Paradigm 715 que no tiene monitoreo de glucosa y ellos hacen sus glucometrías, y la Veo X54 ya tiene monitor de glucosa, la 640 también y la 670 que actualmente ya se comercializa en México. ¿De qué se compone una microinfusora de insulina? Pues primero de la microinfusora como tal. Este es un reservorio en el cual se va a administrar la insulina. Bueno, se va a guardar la insulina. Hay dispositivos de 1.8 donde le caben 180 unidades y otros de 3 mililitros donde le caben 300 unidades, dependiendo de la cantidad de insulinas que utilice el paciente por día. Estos reservorios se tienen que cambiar cada tercer día, igual que la cánula de aplicación. Bueno, aquí pues, la marca que recomienda el fabricante es esta de pilas, pero pues, puede utilizarse cualquier pila alcalina. Este es el esquema convencional. El esquema convencional implica dar una insulina basal, que la tenemos en la línea roja, y tiene una aplicación prandial cada vez que el paciente come. La desventaja de este esquema para algunos pacientes es que la insulina no le importa si el paciente hace hipoglucemia o tiene hiperglucemia, seguirá haciendo su efecto siempre estandarizado. En cambio, en la microinfusora de insulina puedes programar, por ejemplo, cuando el paciente tiene una comida más abundante, le puedes aplicar una mayor cantidad de insulina, o cuando el paciente hace ejercicio puedes disminuirle la cantidad de insulina, y de esta manera puedes hacer un patrón muy individualizado para cada paciente, que es una de las ventajas que puede tener. Las desventajas que tenemos cuando utilizamos este tipo de dispositivos, pues es que se requiere una curva de aprendizaje, y no solamente para el paciente, sino también para el médico. El alto costo, que ya hablamos de ella, como todo dispositivo puede fallar, y entonces tenemos que educar al paciente por si tiene alguna falla el dispositivo para detectar cuándo está fallando y además iniciar un tratamiento alterno administrando insulina para evitar una cetoacidosis. Y bueno, también puede haber alteraciones e inflamación en el sitio de absorción que disminuya la efectividad. ¿Quiénes son candidatos? Pues la verdad es que cualquier paciente que tenga una terapia compleja con insulina puede ser candidato, pero aquellos que están haciendo hipoglucemias nocturnas o inadvertidas y que requieren un monitor continuo de glucosa junto con la microinfusora puede ser útil. Se ha utilizado en embarazadas. Yo tuve la fortuna de tener seguimiento de una paciente con diabetes tipo 1 que la conectamos a la microinfusora de insulina a la semana 24 y le fue muy bien, su producto muy bien. La verdad es que no tuvo ni peso bajo ni peso alto al nacer.
Nos tuvimos que meter a quirófano para hacer el monitoreo de la glucosa y la programación de la microinfusora durante la cesárea. La verdad fue algo muy emocionante tener esta primera experiencia. Sí tiene que tener suficiente capacidad intelectual el paciente para poder hacer los cambios y poder aprender sobre todo el conteo de carbohidratos, pero realmente hay mucho, puede tener muchos pueden ser candidatos. Estos son los reportes de las microinfusoras de insulina. Vean, si tiene monitor continuo de glucosa, el mismo monitor continuo de glucosa establece los niveles de glucosa, pero estos no tienen monitor continuo de glucosa. Ellos ponen en la microinfusora de insulina la cantidad de insulina que se va, la glucosa que se reporta en su glucómetro, y con esto también la misma microinfusora hace el cálculo de insulina de acuerdo a la programación que nosotros les dejemos, y vean cómo nos va dando su comportamiento, la cantidad de insulina que tiene. También nos da reportes de cuándo se suspende la insulina y con eso podemos ver apego del paciente al tratamiento. Esta es otra manera en cómo reporta, donde nos da en amarillo o en rojo las cifras de glucosa por afuera de la meta y en blanco dentro de la meta. Es importante que el paciente y el médico entren a un programa adecuado de educación, en donde se debe enseñar toda la situación de la programación a tanto al médico como al paciente. Se deben dar programas de educación en la alimentación, en el ejercicio, cómo debe de hacer el seguimiento de su enfermedad. En el caso de las microinfusiones, pues la verdad es que el mismo monitor nos ayuda, pero aquellas que no lo tienen, pues tiene la cantidad de número de glucometrías que debe de tener al día, cómo debe de detectar una hipoglucemia y cómo tratarla, igual que la hiperglucemia, ¿no? Además, el ejercicio que debe ser parte de su tratamiento. Y esta es la experiencia que nosotros tuvimos en el 20 de noviembre. Esta es una paciente son todos los pacientes que conectamos a microinfusora de insulina. Vean el cambio que tuvieron en sus hemoglobinas glucosiladas, iniciando de 8.8 en promedio, alguna en 10.6, pero vean el cambio significativo que tuvieron en hemoglobina glucosilada a los 18 meses, y actualmente más o menos se mantienen así las pacientes que tenemos. El tiempo en el rango también fue mejorando, ¿no? Teníamos un tiempo basal, bueno, algunos realmente teníamos 32% de tiempo en rango y terminó con 63 a los 18 meses. Y la mayoría de los pacientes les fue muy bien con las microinfusoras. La variabilidad glucémica empezaron con 39 en promedio y terminaron en 33%, lo que nos da la meta, con un buen control metabólico. Disminuyó la cantidad de hiperglucemia que los pacientes tenían. Fíjense que algo que ocurre muy frecuentemente en diabetes, tanto en diabetes tipo 1 y tipo 2, es que después de un periodo de control intensivo, los pacientes tienden a relajar su control, y algo que nos pasó a los 18 meses es que aumentaron la cantidad de episodios de hiperglucemia, pero aún así se mantuvieron en un rango bastante aceptable. La tasa de hipoglucemias disminuyó. Fíjense que hubo un cambio muy significativo en una paciente que se pasaba 21% del día en hipoglucemia, y afortunadamente disminuyó a 17%, y actualmente la tenemos alrededor de un 4 o 5% de hipoglucemias. Entonces, esta paciente, pues en un episodio de hipoglucemia se iba a morir, ¿no? O iba a tener una complicación grave, una convulsión o edema cerebral. Entonces, fueron mejorando las pacientes a través del tiempo. Vean, les mostraré el comportamiento de algunas de las pacientes. Vean, este fue el inicial de una paciente. Aquí viene la lectura de la microinfusora, del monitor continuo de glucosa. El promedio de glucosa de esta paciente se reportaba en 162, su hemoglobina glucosilada calculada en 7.3, pero cuando yo voy al monitoreo veo que más bien esta 7.3 de hemoglobina glucosilada es porque había muchos episodios de hipoglucemia, que es la que presentaba muchísimos episodios de hipoglucemia que les presenté, y solamente estaba en 36% de tiempo en rango. Vean cómo fue evolucionando su hemoglobina. Vean qué bonito monitoreo, aquí solamente con algo de descontrol. Y el tiempo en rango subió a 73, luego bajó en esta misma paciente a 63. Y esta es otra, mira, esta paciente tiene una variabilidad glucémica adecuada, porque pues no tenía variaciones casi, pero sus glucosas oscilaban entre 200 y 300. Tenía un promedio de 10.7 hemoglobina glucosilada y tenía 0% de tiempo en rango. Y vean lo que ocurrió a los 18 meses.
realmente con la microinfusora y además ella es una diabetes LADA. Entonces tiene anticuerpos, pero también tiene el comportamiento de una diabetes tipo 2. Entonces en ella tiene tanto la microinfusora como terapia oral y tiene GLP-1. También este es un adolescente, los adolescentes son más complicados, pero vean cómo fue evolucionando con hemoglobinas glucosiladas de 7.5%. Actualmente está mucho mejor controlada, tenemos ya 24 meses de seguimiento. Esta es otra paciente, vean su tiempo en rango en 46, su hemoglobina glucosilada calculada, pero hacía muchas hipoglucemias en la madrugada. Y a los 18 meses tenemos un tiempo rango más alto, con 6.9 de hemoglobina glucosilada. Y bueno, aquí nos detectó un patrón que a partir de las 2 de la tarde empieza a tener alteraciones. Ella es maestra. Entonces, cuando llega a su casa, come. Entonces, aquí tuvimos que ajustar la insulina que se aplicaba a la hora de la comida. Y bueno, la idea de toda esta evolución de las microinfusoras de insulina es que tarde o temprano haya un páncreas artificial que nos permita hacer el monitoreo de la glucosa y ajustarle una infusión tanto de glucagón como de insulina de manera automática sin una intervención tan importante ni del médico ni del paciente. Pero bueno, todavía estamos un poquito lejos de eso, pero tenemos alternativas actualmente en el manejo de la diabetes con toda esta tecnología. Hay otros programas, el Gloco es un programa, es un software en donde el paciente le dan, hace la descarga de sus glucosas, le dan, pueden hacer unas recomendaciones al ajuste de su insulina junto con su médico y además le dan algunas recomendaciones de alimentación para cada uno de esos. MySugar es el programa de Accu-Check, en donde se van haciendo las cargas de la glucosa, marca los patrones, marca las curvas y de acuerdo al número de glucosas puede darnos también lo que es el tiempo en rango, la variabilidad. Lenny es el programa de Medtronic, Glucofax, el de Contour y el Fat Secrets que le comentaba acerca del conteo de carbohidratos que se utiliza. Pues bueno, yo con esto termino mi plática y creo que tenemos algunos minutitos para poder hacer una interacción y si hay alguna pregunta. Muy bien, excelente charla, doctor Garduño. La verdad es que cada día se habla más y más y más de la tecnología en diabetes y estos términos que nos comentaste tan acertadamente, lo que es el tiempo fuera de rango y el coeficiente de variación, cada día van a cobrar mayor relevancia y mayor importancia para considerar un paciente controlado o no controlado. Ya hablar de hemoglobina glicada solamente pareciera, como se veía desde hace algún tiempo, que nos quedamos un poco cortos, ¿no? Ya mientras menores exclusiones y menor variabilidad o menor coeficiente de variación tengan los pacientes, pareciera que pudiéramos alcanzar un mejor control. Excelente charla. Había por ahí una pregunta. Dianita, ¿habías levantado la mano? Sí, Doc, no tengo muy buen internet, no sé si me escucho nada más, bueno, no me quedó muy bien claro, o mi duda es si el tiempo en rango, comentó el doctor que el porcentaje, o sea, ideal era mayor o igual a 70% siempre, es así, porque como vi en las gráficas y que nos mencionaba, que nos ponía el doc, o sea, variaba. Entonces no sé si ese siempre nosotros lo pondríamos como mayor o igual al 70% en todos los pacientes o varía dependiendo de cada paciente. Mira, si tienes a un paciente que no tiene complicaciones y que quieres evitarlas, el tiempo en rango entre 70 y 180 sí debe ser más del 70%. Con ese más del 70%, tú estarías teniendo en promedio 7% de hemoglobina glucosilada y con eso estás evitando complicaciones. Hablando de hipoglucemias, debe ser menos del 23% y hablando de hiperglucemias, debe ser menos del 27%. Esto puede ser variable en cada paciente. Yo les presenté la experiencia que tenemos, pero no en todos los pacientes podemos alcanzar el tiempo en rango. Esa es una realidad. Por ejemplo, en la paciente de las hipoglucemias que tenía profundas y que tenía frecuente, bajándole la frecuencia de las hipoglucemias ya está del otro lado. Actualmente la tenemos en un tiempo en rango mejor. Pero, por ejemplo, esa otra que fue increíble, que estaba 0 tiempo en rango y que de pronto ya estaba en más del 70%, pues fue también por múltiples factores de la paciente y de su tratamiento. Casi todas las pacientes eran diabetes tipo 1
Y si nos vamos a las estadísticas internacionales, solamente el 20% de los pacientes a nivel internacional y a nivel nacional el 18% con diabetes tipo 1 tienen menos de 7% de hemoglobina glucosilada. O sea, es muy complejo llevar a control a un paciente con diabetes tipo 1 y tienes que acercarlo lo más a la meta de control. Mariana. Hola, buenas noches, Doc. Muchas gracias por su plática. Y yo solamente quería comentar que en mi muy escasa experiencia con el iPro, alguna vez lo utilizaba, bueno, con pacientes, es que algo que a mí me parece central en el tratamiento de la diabetes es que el paciente entienda la variabilidad glucémica. Y creo que con el iPro en específico, o sea, me acuerdo que ellos ponían, por ejemplo, en una aplicación la hora a la que se tomaban el medicamento, qué comían, si hacían ejercicio o cosas así que hacían que les permitía a ellos ver cómo iba a reaccionar pues la glucosa, ¿no? Y entonces en base a eso, aparte del medicamento, pues tomaban otras acciones como justamente hacer ejercicio para bajar la glucosa o a lo mejor no comían tanto arroz y comían más proteína o ese tipo de cosas que pues son centrales en el tratamiento de la diabetes y que ayudan al paciente a, pues, a llegar a sus objetivos de control, ¿no? Como el tiempo en rango. Y una pregunta, ¿estas tecnologías las tenemos en el 20 de noviembre o las compran los pacientes o cómo es eso? Mira, en el 20 tenemos 5 pacientes con microinfusoras de insulinas que el hospital lo compra. Las microinfusoras fueron donadas por la empresa y nosotros compramos los insumos, pero no tenemos presupuesto para meter a otros pacientes, ¿no? Y el Freestyle Libre hace lo mismo que el iPro que tú comentabas. Los programas ahora puede el paciente poner la cantidad de alimento que se come, la cantidad de insulina, y con eso podemos visualizar en la curva por qué ocurrió la subida o la bajada con la aplicación de medicamento o inclusive de los alimentos. Entonces, realmente está muy interesante esa parte porque nos permite a nosotros ver qué está pasando y el paciente hace conciencia de enfermedad, ¿no? Los que tienen Freestyle Libre en el hospital es porque lo compran. Entonces, la verdad es que tengo ahí por ahí 3 o 4 pacientes con Freestyle Libre y ellos hacen la compra. Ahora, por ahí tuve una entrevista con los de Freestyle y están muy interesados en darles un cursito si el doctor Montiel así lo considera, y inclusive podrían vivir la experiencia y a lo mejor los conectan para que anden con su monitor, con su flash ahí y que vean en la mañana que los veo ustedes comiendo torta de tamal ahí en el 20 de noviembre, cuál es el efecto de la torta de tamal, ¿no? O cuando les llevan sushi, ¿no? Que he tenido la oportunidad de comer sushi con ustedes, ¿no? Eso sonó ya más a comentario de envidia. Sí, Bueno, es que sí. los dragones así somos, ¿no? Excelente, excelente. Sí, yo me candidateo para conectarme. Yo también. Felicidades, Sí, o Alfonso. sea, podemos hacer que todos ustedes tengan un acercamiento, una capacitación a lo que es el freestyle libre, y lo que me ofrecieron este laboratorio es que vivan la experiencia, ¿no? Se conecten. Perfecto. Doctora Vas a Escarela. tener, sí, vas a tener muchos candidatos. Felicidades, excelente ponencia ya. Espero tu publicación pronto. Sí, Pues, nuestra publicación, doctora, usted sí, también es parte de este programa. sí, es que es muy padre, la verdad, jóvenes médicos, el día que ustedes prueben una microinfusora y vean cómo mejora un paciente, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere educación hacia el paciente y educación hacia nosotros, porque es un monitoreo pegadito, pegadito, pero cuando ves los resultados que presenta el doctor, que entran a una variabilidad glucémica y lo que traduce el rango y todo en mejoría en calidad de vida futuro de daño cardiovascular, pues es muy bueno, ¿no? Que ese es el objetivo.
entran en metas y pues también se cansan, como ya vieron a los 18 meses los pacientes. Entonces es algo de estar ahí con ellos en la reeducación. Felicidades. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? A ver, en el chat hay algo. La doctora Claudia Santillana Arriaga dice, me parece excelente participar y conocer nuestros niveles. Sí, totalmente. Eso es muy importante porque muchos pacientes luego no se percatan, ¿no? Se quedan con como bien decías, con la fotografía de que te puede dar una glucometría capilar en alguno de los horarios fijos o incluso muchas veces solamente en ayunas y desconocen sus valores en postprandio o hasta qué niveles pueden llegar a desarrollar, ¿no? De glucosas, pero como su valor basal o en ayunas está normal, pues no se preocupan cuando en realidad pueden estar totalmente descontrolados, ¿no? Sí, así es. Sí, buenas noches. Adelante, Ok. doctora. Sí, gracias. Y es muy cierto porque el diario a diario lo vemos en la consulta externa y primero tenemos que hacer que el paciente entienda que tiene diabetes para poder conocerlo. Y nosotros, sobre todo el mexicano, todos los factores de riesgo que tenemos, es importante iniciar por nosotros mismos para poder enseñarle a los pacientes cómo se maneja. Y estos dispositivos tan nuevos son, cuando el paciente los puede adquirir, es maravilloso su autocontrol y sobre todo más cuando pasamos por esta pandemia que tuvieron muchos meses y sin consulta. Desafortunadamente, al llegar a las complicaciones, pues es muy triste verlo que no pudimos participar con ellos a evitarlas, ¿no? Entonces sí, estamos, yo que todo el equipo que está conectado, estamos dispuestos a ser parte de este estudio para conocer sobre todo nuestros niveles, ¿no? Sí, con mucho gusto. Y Ya ya me nos conviene pondré de a todos. acuerdo con el doctor Montiel. Tal vez sea como en 2 grupos por la cantidad de interesados, pero sí, esto es padre. Yo la primera vez que me lo puse, la verdad es que me di cuenta de lo tragón que soy. Entonces, tuve que bajarle un poquitito a los carbohidratos. Y ahorita también viene una experiencia nueva con el nuevo Guardián 3, que es el nuevo monitor continuo de Medtronic, que después les platicaré, si me dan oportunidad, de las nuevas características que tiene este monitoreo continuo de glucosa. Perfecto. Nos comenta Daniel Girbau que si nos pudieras recomendar alguna bibliografía para revisar el tema de variabilidad glucémica. Hay muchos artículos, pero si revisan el capítulo del Standards of Care de la ADA 2021, de ahí pueden tener las bases y tienen los artículos originales para revisión. Entonces, ahí habla de conceptos y habla de la aplicación de la tecnología. Entonces, pero podría compartirles algo de bibliografía. Se la hago llegar al doctor Tiel para que las haga llegar con ustedes. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues, si no hay nada más, nos despedimos, doctor Garduño. Muchísimas gracias por tu colaboración. Muchas gracias, que tengan buena noche. Esperemos que sea la Muchas primera, gracias. pero no la última. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor García, muchas gracias. ¿Algo que quiera comentar? No, yo creo que este tipo de sesiones son bastante enriquecedoras, sobre todo porque nos ayuda a ver toda esa tecnología que a lo mejor nos falta en nuestros hospitales, pero que en la práctica diaria, sobre todo nuestros residentes que van a tener también práctica privada, deben de conocer para ir implementándolas dentro de la misma. Y muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta sesión y el apoyo para darla. A sus órdenes. Sí, bueno, te decía, maestro Garduño, que esperemos que sea la primera, pero no la última vez que nos acompañes. Sí, cuando quieran, a la orden. Que tengan bonita noche. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Doctor Buenas García, noches. Sí. le mandamos el caso para la sesión. ¿Tiene problema de que sea el día 9 de diciembre? Gracias. Es día Es jueves. sin problema.
la segunda semana, sin problema, Doc. Perfecto. En la próxima semana le mando el caso. Ok, perfecto, sin ningún problema. Disfrute sus vacaciones. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Bye.